Amén. Un saludo a todos y a todas. Estamos en Palabras Obreras, un espacio para destacar la lucha y las realizaciones de muchos trabajadoras y trabajadores al servicio del movimiento obrero en Colombia. Yo hoy me encuentro con Jesús Díaz, un trabajador, un luchador por la salud de los trabajadores en Colombia y que vamos a hablar de su vida y de su trayectoria en el movimiento sindical. Bienvenido, Jesús, a este espacio. Gracias, César, por el espacio y dar un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo, escuchando por este medio virtual hoy, que es nuestro medio de trabajo en este momento. Jesús, usted, bueno, ¿cuándo llegó al movimiento obrero a trabajar a donde laboró durante tanto tiempo? A ver, César, la vida me ha sido larga, ya estoy en este momento disfrutando de la pensión, pero yo llegué, o ya a mí me traen a Medellín de 8 años y me toca, de una familia humilde, me toca desde muy pequeño empezar a laborar y en la época de estudiante, pues hice parte de los movimientos estudiantiles de ese entonces, de eso fue en los años 70, 80, y ahí empecé como a entender esta lucha de clases, aunque yo siempre he dicho que esto va en la sangre, la persona líder y que lucha toda su vida por un mejor bienestar de sus compañeros y de toda la sociedad, eso lo tiene que traer uno en la sangre, eso no se hace ni se aprende, sino eso se perfecciona. Bueno, ¿y cómo entró? ¿A qué edad entró a Noel? ¿O antes había trabajado en otra empresa? Bueno, yo empiezo a trabajar por ahí a los 14 años. Inclusive dejo de estudiar, mi bachillerato se interrumpe y hago una profesión de mecánico industrial, el IPC. Hoy es el ITM, pero allá era el IPC acá en Medellín. Entonces yo hago unos 7 semestres y salgo ya con el cartón y de inmediato me reciben de 21 años en Noel a ser parte de la área técnica como operario de máquinas y herramientas. ¿Y cuántos años duró usted en Noel? Porque ya afortunadamente Jesús ya está pensionado, pero ¿cuántos años duró allá trabajando? No más 41 años. Yo entré de 21 años y salí de 62. Toda una vida, toda una vida. Y bueno, Toda una vida. Una característica clara, desde que entré me afilié al sindicato y desde que estuve o sea, yo venía ya con la trayectoria estudiantil y desde que llegué al taller donde éramos unos 20 trabajadores, el taller industrial de Noel, pues me tocó liderar todas las reclamaciones y ahí muy nuevo y todo eso, con los viejos que habían, liderábamos todos aparte y yo seguí estudiando y en el Pascual Bravo también trabajando en Noel y estudiando en el Pascual Bravo, pues también hice parte de ese movimiento estudiantil del Pascual Bravo y hice la tecnología mecánica. Hasta ahí llegué porque ya ahí sí me dediqué únicamente al trabajo y a la cuestión sindical. bueno, ¿cómo fue su ingreso al sindicato? Usted dice que fue apenas entró. ¿Y No, cómo fue esta? yo entro en el 1978 a Noel y ahí había una característica de las personas antiguas que hacían parte del sindicato. Usted pasaba los 2 meses de periodo de prueba y ya había una persona de esos antiguos diciéndole, usted ya pasó el periodo de prueba, venga, afíliese al sindicato. Y casi que por amistad uno llegaba ahí mismo y si uno tenía, como digo, esa claridad de qué era lo que qué era el sindicato, pues entonces uno más rápido llegaba. Entonces yo a los 2, 3 meses de estar en Noel, ingreso al sindicato a la base y me quedé ahí. Yo no fui activista de entrada, pero sí entré a ser parte del sindicato. Y en ese tiempo, ¿cómo era? O sea, la gente, la empresa lo reprochaba la entrada al sindicato, ¿o cómo era la situación? Hay un poco de historia en Noel. En el año 1973 asesinan a José Arnoldo Marín, presidente de Centranoel, en ese entonces. Yo dentro en el 78, o sea, 4, 5, 6 años más, y el sindicato estaba, digamos,
como en stand-by, pero en ese momento la fuerza del sindicato era las mujeres, o sea, el sector femenino era más fuerte que el de los hombres, porque Nobel era una empresa de hombres y mujeres y había unas mujeres ahí bastante echadas para adelante. Entonces, esas mujeres fueron las que sostuvieron, digamos, esa muerte de ese compañero y bueno, y la llegada de los que seguimos en esa dirección, siguieron en esa dirección en ese entonces. Entonces ahí ocurrió eso, entonces el sindicato no tuvo, pues digamos, mucha decadencia. ¿Qué pasó en el sindicato luego? En el, hay una división y en 1983 en una asamblea se divide el sindicato y nace Cintra Alimenticia. Entonces estamos en Cintra Nobel, se parte el sindicato, queda Cintra Alimenticia, sindicato creado por la empresa. Nosotros continuamos en Cintra Nobel. Toda esa lucha y ahí hubo una interrupción de la negociación colectiva por más de 10 años. A los 10, como a los 11 años, se vuelve a retomar la negociación colectiva, una pelea grande, entonces en esos 10 años hubo una extinción, digamos, del sindicato porque hubo una serie de despidos de 200, de 300, ahí hubieron integro y todo, pero los afiliados al sindicato, muchos se retiraron por la división del sindicato y llegamos a estar muy en el tope de los 25, de los 30, por ahí en el año 70, 87 más o menos. ¿Y esa empresa de quién era? ¿De quién era? Eso es ahora es de Nutresa, pero en esa época el grupo antioqueño. Bueno, pero eso siempre ha sido del GEA. Cuando yo ingresé, Noel y Cenú era una sola empresa. Era una sola empresa y también la empresa tuvo unas divisiones. Se crearon los grupos, entonces se crearon los grupos, entonces se separaron a Noel de Cenú y separaron la convención colectiva y hubo una gran lucha de los trabajadores, pero eso fue en el año 98. En ese entonces siempre ha sido del grupo GEA, siempre ha sido Nicanor Restrepo, creo que era el que estaba en ese entonces, o había otro antes de Nicanor Restrepo, yo creo que era el jefe del grupo de GEA, y ahí siempre ha estado Noel con Nacional de Chocolates, con Argos, con Bancolombia, todo siempre ha estado en esa maraña, como decían en ese entonces, del sindicato antioqueño. Para los que no conocen, la sigla GEA es el Grupo Empresarial Antioqueño, lo que en otra época se denominó el Sindicato Antioqueño y que agrupa alrededor de 70 grandes empresas a nivel nacional y ya internacional, como Cementos Argos, el Banco de Colombia, y ahí está Nutresa también con todas sus empresas. Bueno, ¿y cuándo llegó a ser directivo del sindicato? Pero yo nunca quería ser directivo sindical, yo siempre era activista y trabajaba. Yo desde el año 88 empezamos a formar un grupo, inclusive nosotros éramos como la deserción de la junta directiva porque exigíamos mucho, pedíamos mucho en esa organización. Entonces no llegábamos porque nos impidían los otros compañeros en esas votaciones, en esas asambleas a llegar. No llegamos, pero yo siempre colocaba otro compañero que llegara, pero no fuimos capaces de llegar. Ya para el año 91-92 logramos llegar con los primeros compañeros a la junta directiva de Cintra Nobel. Ese era el objetivo nuestro y nosotros no queríamos ir. Pero ¿qué pasa? En el año 98, como lo dije ahora, hubo una asamblea que se nos fue toda la noche en la asamblea y no hubo acuerdo. Entonces ahí nace el pacto colectivo en Noel, nace la división, se separan las empresas, eso fue todo como programado. Separaron las dos empresas en el 98, nace el pacto colectivo, dicen en Noel no hay convenciones, quedó el CENU porque se llevó el nombre original de Industria Alimenticia Noel. Entonces nosotros ya éramos la resistencia, entonces nos pusimos en el trabajo de rescatar la convención para Noel. Ahí hubo un periodo de unos 2 años, más o menos 18 y 19 meses, que a nosotros no nos aumentaban, no nos daban nos dejaron con el mismo salario y a los otros que firmaron el pacto colectivo y que estaban en Cintra Noel y que estaban pues de acuerdo con lo de la empresa, porque ahí se crea también
sin Altralá, sin Altralá se crea inmediatamente. Nosotros tuvimos que crear Asproal para poder sostener nuestros puestos de trabajo, y ahí empezó la vida sindical mía. O sea, ahí en la creación de Asproal, ahí ya me nombran a mí como directivo, y ahí aparecí como directivo y ya fui directivo, digamos, hasta que logré mi pensión. O sea que siempre la lucha fue con la empresa, o sea, de la empresa tratando de achicar el sindicato y los derechos de ustedes, los trabajadores. Sí, sí, siempre fue peleando eso, y nos tocó pelear muy duro para que reconocieran la convención que traíamos en Nobel, la reconocieran, porque como se crea, entonces, Industria Limitada Nobel era la empresa donde nosotros laborábamos. Cuando la dividen, Industria Limitada Nobel queda en Senú, y aquí empieza Compañía de Galletas Nobel, una nueva empresa, un nuevo nombre, y entonces arrancan de cero, y lo primero que dicen los mismos directivos que ayudaron era que no, que en Compañía de Galletas no había convención y que había que presentar un pliego y arrancar como de cero. Nosotros siempre dijimos que no, porque quedamos una gran mayoría, quedamos alrededor de unos 350 más o menos en esa resistencia, digamos así. Eso después nos la fueron rebajando, pero terminamos unos 78 en esos 18, 19 meses en la resistencia, y ahí nos reconocieron ya la convención colectiva. Inclusive nos pasó una anécdota muy casual. Llamaron a los sindicatos a una negociación al Hotel Muchibara, que era el hotel de Medellín, emblemático de Medellín, y nosotros llegamos allá y lo que hicieron fue echarnos, los expulsaron, nos sacaron los abogados y todos nos echaron, y nosotros hicimos meeting, hicimos la huella, pero bueno, nos echaron. Pero posterior sí nos llamaron y ya tuvieron que, o tuvimos, no, logramos que se nos reconociera. Primero un tiempo sindical, porque era una organización sindical, pero más adelante ya logramos pues que reconocieran toda la convención por toda esa resistencia que hicimos nosotros. ¿A quién se la dan? A Sinalcalá, que era el sindicato como más del lado de la empresa. Entonces le dan la convención a ellos y nosotros seguíamos en esa lucha. Ya cuando le dan eso, entonces ya nos reconocen a nosotros también todos los derechos y nos dan, digamos, toda la retroactividad de lo que nos debían. Ahí. Ya para el 2001, 2002, nosotros estaba Sintra, Sintra Alimenticia. Los muchachos de Sintra Alimenticia, la junta directiva, nos dicen a nosotros, vengan, fusionemos, quédense ustedes con Sintra Alimenticia, con los que están peleando. Nosotros no tenemos fuerza, porque también eran muy minoritarios, ya eran muy poquitos, y hicimos esa fusión en el 2001, 2002, y arrancamos ya con todo el trabajo en Sintra Alimenticia hasta hoy. Ah, bueno, Y, ¿y cuándo fue ese interés suyo, por ejemplo, por el tema de la salud de los trabajadores? ¿Cuándo empezó eso? bueno, eso ha sido también como algo natural. O sea, yo siempre he estado, o sea, yo tengo una técnica, una profesión donde ocurre mucho accidente, porque hay soldadura, porque hay levantamiento de máquinas, hay máquinas trabajando, tornos, pues ahora, hornos. Entonces hay mucho accidente, ahí existe mucho accidente, y yo siempre me preocupaba mucho porque nosotros no teníamos como esa norma que nos defendiera en esa parte. Entonces yo empecé a hacer ese trabajo, y yo, o sea, yo me integraba muy fácil, y empecé con el médico, que ya no había sino un médico. O sea, no tenía la brigada de los bomberos, y no había comités paritarios, no había salud ocupacional, porque si les cuento algo de la salud ocupacional, la resolución 2013 sale en el 86, pero del 86 hasta que sale la ley 100, eso no lo aplica nadie, nadie la reconoce, y la ley 100 sale en el año 93. Entonces yo por ahí desde el año 90, yo estudiando y haciendo todo lo que quería, pues desde el 90 yo ya empecé con el médico a hablarle del tema de seguridad, que vea que en el taller pasa esto, que esto, siempre dependiendo del sector mecánico, pasa esto y esto y esto, y por ahí en el 92 nombraron el primer comité paritario, y ahí mismo nos presentamos, y ahí arrasamos, ahí quedamos, no sabíamos nada y arrasamos. En eso nos metimos y arrasamos. Lo que era
el copazo, ¿no? El Sí, copazo. o sea, el copazo, el copazo. Ahí llegamos y nosotros empezamos, yo empecé más o menos desde el año 92 a estar siempre representando a los trabajadores ahí. Tuve digamos, un inicio, digamos, equivocado o bien equivocado porque éramos un grupo grande, entonces queríamos que todos aprendieran, entonces cada que había un periodo cambiábamos. Siempre entrábamos dos, tres, hasta los cuatro, entonces éramos seis, cuatro, cinco, entonces siempre rotábamos que para que todos aprendiéramos. Pero eso no era esa no era No funciona. esa no era el negocio, porque la gente, unos llegaban y no entendían, otros llegaban y no sabían qué, no hacían nada. Entonces, eso fuimos pasando y yo empecé a ser parte del COPAS. Entonces, en una era principal, en otra era suplente, en una era principal, otra era suplente, pues yo siempre estaba ahí. Hasta que llegamos al año 2005, por ahí 2004, 2005, yo ya les dije a los muchachos, no, hay que hacer algo. Yo estaba pensando en que nosotros hiciéramos una escuela de formación. Esa era la idea. Dentro del Pero sindicato. desde el sindicato, queríamos una escuela de formación. Porque ya estábamos también trabajando con Sinaltena, yo viendo el trabajo de Sinaltena, decíamos, vamos a una escuela. Y tengo por ahí, tengo todo construido, o sea, toda la documentación cuantificada ¿cómo digamos? Todo el cronograma de formación para una escuela. Se la ofrezco para que la monte y la ponga a trabajar. La escuela, eso está desde el año por allá 2005, 2006 más o menos. Bueno, Entonces, Jesús, entonces, ¿qué pasó en el 2005? Yo le propuse a la Junta Directiva, entonces yo junta, hermano, yo voy a formar a la gente para que hagamos una buena representación del compadre. Esto de estar rotando, de estar cambiando, esto no vamos para ningún lado. Los accidentes siguen, y cuando esos los accidentes no eran de 200, de 300 en el año, las incapacidades eran altísimas, y no había nada, y no había ninguna implementación de los programas de salud nacional. Entonces, hágale, eso fue lo que me dijeron, hágale. Entonces yo arranqué con el tema de la Secretaría de Salud del sindicato y en el arrancamos con en eso. el 2005. En el 2005 ya cogí pues desde los estatutos de la Secretaría y me senté, bueno, vamos a ver qué hacemos. Entonces buscando, encontramos a Coproge, la escuela Coproge, al compañero Gil, y yo le decía, yo tengo esta inquietud, vamos a hacer esto, es que esto hay que formar a la gente tiene que llegar allá, porque yo lo que he logrado avanzar en el COPAS es porque yo lo he estudiado y lo sé, y entonces cuando llego con ese conocimiento, la empresa cambia. O sea, porque cuando usted no tiene conocimiento, la empresa impone. Cuando yo tengo un buen conocimiento, yo ya discuto y ya hablamos mucho del tema de la norma y de cómo se aplica y cómo se hace la técnica y cómo se hace todo. Entonces, con él empezamos a escribir, a sentarnos así como estoy aquí con usted, a hablar, bueno, qué podemos hacer, cómo hacer, y estructuramos lo que hoy se llama COIS. Bueno, para los que no conocen el COISO es un comité obrero de salud ocupacional. Y el coordinador del COISO es Jesús Díaz, pero también es el fundador del COISO. ¿Hace ya cuántos años, Jesús? No, estamos ya cumpliendo 15 años. Ahorita el 5 de septiembre estamos ajustando 15 años. Tenemos la fecha un poquito como corrida porque la tomamos del día que arrancamos las formaciones. O sea, cuando arrancamos las formaciones, ese día lo tenemos de referencia de creación del COISO. Pero el COISO ya tenía un rato pues, de conversaciones, de planeación, de mirar qué podíamos hacer. Entonces arrancamos ahí el 5 de septiembre con las formaciones y esa es la fecha que tenemos como creación del COISO. ¿Y cómo nació la organización? ¿Cómo le pusieron el COISO? ¿Cómo se le ocurrió? Bueno, vea, eso fue lo siguiente. Entonces empezamos con Secretaría de Salud. Entonces hicimos, digamos, toda la planeación de qué, cómo podíamos trabajar, qué era lo que teníamos que aprender, qué íbamos a hacer. Entonces, no teníamos, digamos, en ese momento el compañero Gil y mi persona, no teníamos el conocimiento técnico, digamos así. Entonces nos fuimos para el SENA, porque en Coprove había un prove del SENA y el SENA daba la salud ocupacional. Entonces ya con ese prove ya estructuramos
todo lo que debía de ser la formación del COISO. Una anécdota también, un caso ahí muy importante. Cuando arrancamos la formación, el compañero ya tenía claro qué era lo que teníamos que estudiar. Entonces llegó a la siguiente semana con un mamotreto de hojas, de papeles, todos de copias, y nos dice, muchachos, entonces esto hay que leerlo para dentro de 8 días. Y lo que nos había llevado era todas las normas de salud ocupacional. Y eso es muy difícil uno leer. Primero que es muy difícil para uno entenderlo y muy difícil para uno hacerlo tan rápido. Pero ese fue el inicio. Y ahí empezamos a estudiar hasta entender. Ya la práctica que teníamos pues nos ayudaba. Y bueno, hicimos muchas cosas ahí al inicio de talleres, de prácticas, hasta, y nos fuimos al SENA y también nos formamos. Y entonces ahí logró arrancar. ¿Quién arrancó? Cinta Alimenticia, Sinatenas, que venían trabajando, digamos, de la mano en cabeza mía. Entonces, ahí ingresamos a Sindecena, que era el compañero que nos iba a formar en el tema de salud. Y empezamos a invitar a las otras organizaciones sindicales. Entonces, ahí estructuramos de que cada organización sindical enviara a 2 personas para la formación de salud. Y eso está hoy todavía rigiendo. Para usted ser parte como organización sindical en el COISO, pues debe tener 2 compañeros nombrados para que hagan parte de eso. Ahí sí empezamos y bueno, y fueron llegando muchos compañeros. El tema, cuando empezamos, yo era el único que hacía parte de los COPAS, todos los que llegaban no sabían qué era eso. Entonces empezamos estudiando lo del COPAS y empezamos a orientar a que cada uno se presentara a las elecciones, donde no había elecciones, entonces vamos a solicitarlas. Fuimos al ministerio y sacamos, cuando eso se registraba el COPAS, entonces sacamos toda la lista de los COPAS y miramos cuáles empresas estaban con nosotros y no tenían COPAS, y luego les mandábamos la carta y empezamos así, César, y hasta hoy estamos todavía con ese objetivo, que lo fundamental es formar los comités paritarios. Ya hoy más amplio, pues porque ya hemos venido cambiando, digamos, o hemos venido mirando que hay otras necesidades que es lo que estamos atendiendo hoy. ¿Y cómo ha sido ese proceso? La gente, por ejemplo, que inició con usted, ¿se ha mantenido Bueno, o ha habido mucha bueno, rotación? ¿La gente ha abandonado? ¿O cómo ha sido eso? voy a hablar como de una parte que nos ocurre a todos nosotros como organizaciones sindicales. Lo primero que nos pidieron era fuero, no había fuero. Lo segundo que vimos era que querían dinero, o sea, que eso fuera un negocio. Y tampoco era negocio, porque era un proceso sindical, o sea, es de los sindicatos para los sindicatos, o sea, es de los trabajadores para los trabajadores. Y ahí no había nada. Nosotros como empezamos con la solidaridad de los sindicatos, nos daban el espacio para que trabajáramos y si necesitábamos un papel algo era del sindicato, nosotros lo sacamos de ahí. Entonces ahí tuvimos la siguiente experiencia. La primera, y eso tiene que un colega suyo, Eduardo, que fue el profe del SENA, nos trajo un abogado, un compañero abogado, Giovanni Vargas. Inclusive ahorita que estoy escribiendo la historia del COISO, pues retomé ese tema. Yo nos traía a Giovanni Vargas y él se hizo pasar abogado, nos enseñó el derecho de petición, la tutela, nos habló de todos estos documentos. Pero nosotros teníamos la inquietud porque él nunca nos decía, vea, está ¿cómo le llama? La placa de ustedes, La eh, tarjeta. la tarjeta profesional, nunca la tenía. Y cuando ya se iba a llevar un proceso, aparecía la tarjeta profesional de otra persona. Entonces nosotros pusimos a averiguar y de nuevo era empírico, pero bueno, ahí estuvimos, ahí con el compañero y con varios compañeros tuvimos la misma experiencia, que él iba por la plata, entonces él se puso a llevar procesos y cobraba su dinero y los dejaba en mitad de camino y luego nos los cobraban a nosotros. Entonces, ¿qué tuvimos? Cortar con él. Chao. Con Eduardo, él todavía pues es bastante amigo de nosotros, pero él se retiró del COISO porque también era muy radical y entonces ahí un colectivo es para trabajar en colectivo, no es para imponer las cosas. Entonces ahí tuvimos dificultades y discusiones, él se fue, se volvió a ir, pero por allá, o sea, está pendiente siempre de nosotros, pero ya no está activo. Y el viejo Gil se murió murió en el 2013, le dio un paro cardíaco durmiendo y se nos fue, que sería el que debiera estar como disfrutando de toda esta obra.
Y ya posterior a eso viene un médico, por el mismo médico, porque necesitamos médico, no lo encontramos en una formación de la escuela NEPO, dando cátedra, entonces le dijimos, bueno, nosotros tenemos esto, venga, mire, venga, mire, y también llegó allá, y también montó su propia empresa, o sea, su negocio, nosotros no cobramos, y él se puso a dar la cita, por un lado, a cobrarla, y también a dejarlos por allá botados, y nosotros volver a retomar eso. Entonces también tuvimos que cortar ahí. Ya ahí en adelante han pasado muchos convenios, muchas propuestas de que trabajemos conjuntamente. Nosotros hemos decidido que con el conocimiento y con la ayuda de todos ustedes, pues el COISO sigue siendo así, va para adelante y ahí vamos donde estamos. Entonces no volvimos a mirar que los profesionales llegaran, porque ahora últimamente llegó un profesional también, un abogado y también nos hizo lo mismo, pero ya no se nos llevó mucho porque nosotros ya estábamos prevenidos. Ya Entonces, saben. no hemos querido incluir ahí. Y cuando llega el profesional, de una le decimos, no, aquí un trabajo solidario, aquí no hay dinero, aquí no hay esto, para que usted no se vaya a llenar como de ilusiones y a decir, venga, yo manejo esto. ¿Y cómo se fue consolidando? O sea, ya, porque yo cuando lo conocí a usted acá en Bogotá, usted estaba en ese tema de consolidar y lo veía usted uno trabajando, pero todavía faltaba para organizar la estructura del COISO. Bueno, no, la estructura en lo documental está desde el principio. O sea, ese fue el primer trabajo que hicimos y eso quedó construido. Todos sus objetivos, las áreas, la estructura como tal, cómo se iba a hacer. Entonces, cuál era el objetivo del COISO y de ahí dijimos, bueno, vamos a trabajar con 4 áreas, una política, una administrativa, una pedagógica, una área de comunicaciones. Posterior a eso, nosotros dijimos, no, esta política y administrativa la vamos a fusionar, la pusimos política administrativa, área pedagógica y área de comunicaciones, y con una forma de trabajo que era un equipo coordinador y un trabajo por áreas. Entonces las áreas programaban y el coordinador ya era el plenario, ahí ya definía si el trabajo se iba haciendo. Y seguimos invitando, empezamos a ir al Comité de Solidaridad de la CU, a invitar a las organizaciones. Muchas organizaciones se unieron al proyecto y se han mantenido, porque muchas nacieron de ahí del COISO, otras llegaron y se han mantenido y han ido relevando, han llegado nuevos compañeros, pero siempre se han mantenido. Entonces el grupo se ha ido consolidando. Es un grupo, digamos, hoy tenemos un 50% de compañeros que vienen, digamos, desde 2007, 2008, 2009. Yo soy el único que arranqué pues con este tema, pero los que se han ido pegando todavía están ahí y yo creo que va a durar un poco de tiempo y los que llegan nuevos pues los vamos formando para que sepan, conozcan todo el colectivo y continúen ellos posteriormente cuando ya nosotros no estemos. ¿Y cuándo es que ustedes deciden hacer el Congreso Nacional de Riesgos Laborales? Bueno, yo creo que me ha pasado una pregunta porque usted me había preguntado que de dónde nació el COISO. Nosotros hicimos 2 concursos. El concurso del logo, porque teníamos letra, COISO nomás, y ese era el logo. Entonces después pusimos a funcionar y entonces hasta que sacamos el logo que tenemos ahora, que son los trabajadores sostenibles del mundo. Porque nosotros teníamos un objetivo, que vamos a llegar a todos los trabajadores del mundo con el tema del COISO. Esa es la meta de nosotros. Ahí vamos. ¿Tienen una meta? Entonces con este médico, Muner, Hernán Gaviria llamaba, él llegó y él lo primero que nos dijo, a pesar de que pues pensaba montar un negocio, nos dijo, muchachos, ustedes ya saben, pero cada uno tiene que profesionalizar en un tema de salud. Él nos metió ese cuento y nos puso, y entonces él en el 2010 nos montó un taller con los profesores de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Salud Pública. Trajo un psicólogo, trajo un profe de ahí de cátedra y montó un taller. Y a partir del 2010, entonces cada año un taller interno, un taller que nosotros denominábamos formación de formadores, la formación para formadores, formación para nosotros poder seguir dando la formación.
Y en el 2014 ya él había salido, entonces nosotros ya teníamos, ya nos llegaba mucha gente en el taller, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nacional. Nosotros veníamos trabajando con Sinaltraina en los talleres nacionales desde el 2007. O sea, nace el COISO, Sinaltraina con la Secretaría de Salud, con la gente de Guadalajara en el 2007, decimos, bueno, vamos a hacer talleres y empezamos a hacer talleres en Bogotá, talleres en otras ciudades y fuimos conociendo gente. Entonces nosotros en el 2014 dijimos, bueno, vamos a ir a un taller, vamos a ir a un congreso. Y empezamos en el 2014 con la, bueno, ahí antes del 2014 nos encontramos con la formación de la compañera de España de Marisa, la que estaba virtual. A mí me llegó eso, yo llegué y me conecté y me escribí. Y entonces cuando yo empecé a hablar que el colectivo, que tal cosa, ella como que ya tenía conocimiento y me dijo, oiga, venga, ustedes que son del COISO, ¿qué es eso? Que ya no hay que, entonces ya le explicamos y nos conectamos con Marisa. Y entonces ya tenía previsto venir en el 2014 a Colombia, que vino. Y yo le dije, bueno, entonces véngase en la fecha o en la fecha que usted viene, hacemos un taller. Y ese lo denominamos el primer Congreso Nacional de Salud. Entonces vino Marisa, esa fue la invitada especial, trabajamos con ella y con los compañeros acá de Antioquia, abogados, médicos que estaban ya conociendo, que nos conocían primero por los sindicatos, segundo por Almedas y por todo esto que es aquí en Antioquia, por la mesa de salud. Entonces con eso empezamos a estructurar el Congreso y ya ese Congreso ya hoy va para el séptimo. Esperamos que el próximo lunes empecemos bien. Estamos como todos preparando que no nos vaya a fallar, sobre todo la tecnología, porque los expositores ya están todos preparados, entonces no tenemos dificultad con eso. Y bueno, y ahí en esa experiencia... Le aclaro ahí, porque ahí se me está comiendo unos derechos de autor usted. No, eso le iba a decir. Porque conmigo trabajaba Marixa desde el 2011 en la escuela popular. No, yo ahí no le dije, si usted ve las imágenes de ese congreso, en la pancarta es la de la escuela José María Carbonell, esa es la pancarta que hay. Nosotros inclusive no teníamos ni pancarta, pues ya sacó la pancarta y entonces de ahí empezamos a copiar todas las hay una cosa que seguramente la gente se pregunta y es, bueno, hicieron el COISO, hicieron el Congreso Internacional incluso. Y bueno, ¿y eso era que había mucha plata para hacer eso o qué? No, vea, le cuento, Marisa pagó su pasaje para venir a Colombia. Nosotros le pagamos el hotel en Medellín y le dimos una ruana, un poncho, para que llevara a España. Ese fue el pago que le dimos. No le dimos plata. Nosotros en todos estos congresos siempre hemos sido, o sea, yo he tenido la virtud o la virtud de tener muchos amigos como usted y como otros de otras instituciones y siempre los he invitado y han llegado simplemente con el transporte, con el almuerzo, de pronto se amanecen con el hotel y se regresan. Nosotros sacamos digamos, esa bonificación como paliativos, fue como en ese agradecimiento, porque también como no podemos o no hemos querido tener unos cobros altos, porque a mí me han pedido que el Congreso de nosotros se asimila a cualquier Congreso de SURA o de salud ocupacional, que podemos cobrar 1 millón de pesos. En el Politécnico me insistieron mucho en que cobrara esas cifras. Y yo dije, no, esto es de los trabajadores para los trabajadores y los trabajadores no tenemos plata. Entonces, vamos a poner unos precios módicos. Hoy, por ejemplo, para el séptimo Congreso, no colocamos precios, estamos diciendo, denos una solidaridad. Vamos a esperar cuánto va a ser el monto de la solidaridad. Bueno, espero que los que se inscriban sean solidarios, no es que sean chichipatos y no paguen nada. No, ya muchas organizaciones nos han llamado y nos han dicho que van a dar un aporte solidario. Por eso cuando terminemos, le cuento cuánto fue la solidaridad, para que sepa pues que bueno, pero bueno, ¿y cómo ha sido de hacer entonces la plata, la plata no había. Entonces prestábamos el sitio, nos prestaban el auditorio. Cobrábamos 50.000, 60.000 para los que llegaran. Entonces ahí sacamos para las memorias, para todo, para el tinto, para todo. Y si quedaba algo, quedémoslo ahí.
Cuando ya ingresa Ramón como funcionario del COISO, entonces ya tuvimos que pensar en un salario para él. Y entonces ahí ya tuvimos que pedirle a los mismos sindicatos que nos aportaran más. Después nos pusimos a hacer las famosas rifas, los bingos, todo eso siempre lo hicimos, lo hemos hecho ahí, y el Congreso nos dio la posibilidad de tener, digamos, unos recursos de 4 o 5 millones, y con eso le íbamos pagando a Ramón su salario. Y cuando no tenía, le tocaba irse sin plata. Eso era así. Yo así, cuando quiera, le pueden preguntar y decir. Cinco. Afortunadamente, yo desde el 2011, también el documento del proyecto lo empecé a presentar. Yo lo presenté para Canadá, sindicatos de la construcción, pues no hubo fortuna. Lo presentamos a otra organización en Estados Unidos, tampoco pasó. A los de Alemania y a Australia, ninguno pasó. Pero en el ir y venir de las formaciones en salud, llegamos a una formación de Sintra y Magra. Llegó Everiel y ahí encontró, o al menos se comunicó, vio a Foz hablando ahí del apoyo. Y también aprovechó la oportunidad y le presentó el proyecto. Ellos se lo llevaron y ellos sí lo vieron interesante, y fue así como en el 2016 pues ya llegamos al convenio, y es un aporte, digamos, para nosotros funcionar muy, muy importante. No nos deja plata, pero sí podemos hacer como todas las actividades. Pero bueno, además del congreso que hacen ustedes anualmente, el COISO tiene una tarea permanente. Cuéntenos de esa tarea que ustedes hacen en los Bueno, sábados, cuando llega la gente. Bueno, ahora en la pandemia, ahora es más difícil, pero por no, ejemplo, cuando se estaba antes. y me regreso un poquito. Del 2005, 2006, 2007, digamos, fue pura formación y para que integráramos los COPAS. Era simplemente ese enfoque para el COPAS. Pero nos fuimos dando cuenta que había muchos compañeros enfermos, que había muchos compañeros accidentados y que no le reconocían los derechos. Entonces nos fuimos pensando y empezamos. En el tema de la formación, empezamos a atender. ¿A usted qué le pasa? Que esto. Entonces, hagamos el derecho de petición. Porque nosotros aprendimos a hacer el derecho de petición para solicitar el programa de salud ocupacional, para hacer cumplir a las empresas. Ya en el 2007, entonces, ese derecho de petición pasó a reclamar la calificación, a retornar el origen, todo eso empezó para el 2008. Y eso tuvimos una discusión larga, porque nosotros no trabajamos en semana, el lunes y de pronto el jueves o el viernes. Entonces decíamos, la gente está trabajando hasta las 5 de la tarde, no puede llegar. Entonces tenemos que trabajar un domingo o un sábado en la tarde. Y todos nosotros negativos, no, eso no se puede hacer. Entonces decidimos un día, no, vamos a hacerlo los sábados a las 3. Y empezamos, y eso empezó a llegar la gente, y eso se fortaleció, porque muchos casos, en eso hemos tenido muchas experiencias también, César, y eso es de decirlo acá, muchos compañeros que le hemos hecho los procesos muy bien, no nos han reconocido nada, más bien se van y terminan siendo casi que enemigos de nosotros. Cuando hay una indemnización más o menos favorable para ellos. Nosotros que les decimos siempre, tenemos un aporte solidario. Después dijimos, no, vamos a decirles que nos den un 5% para poder continuar. Muchos compañeros nos dan el aporte solidario, 500, 600, y alguna cosa nos dan, o un computador, alguna cosa, y eso así nos ha servido. Pero muchos compañeros los perdemos porque esa parte económica como que es pecado, no sé, y se nos van y no lo volvemos a ver. Eso Lástima. desgraciadamente es como parte de la nacionalidad nuestra. Eso no solamente le pasa a usted, nos pasa creo que a muchos de los que trabajamos con trabajadores. Hay veces la gente cree que hacer las cosas es sin ningún apoyo y sin nada, y la gente a veces es muy mal agradecida, aunque no, uno no lo hace por eso, y sé que ustedes tampoco lo hacen por eso, pero para que los proyectos se mantengan, pues obviamente hay que tener algunos mínimos recursos para eso. Y es bien difícil y sé de lo que usted habla. Y yo sé, por ejemplo, que ustedes vienen representando muy bien allá a los compañeros en Medellín. Y bueno, y las empresas
Las empresas algo dicen del coiso, ya los conocen, ya dicen, ahí vinieron los del coiso a poner a molestar por lo de la salud. Pero eso me tocó confrontarlo a mí porque yo fui he sido siempre el que estaba ahí al frente del tema y hay dos experiencias. Una con Aerel Sura. Aerel Sura siempre Perdón que me interrumpa, Jesús. Sura, que además es del grupo empresarial antioqueño. Correcto, sí. Entonces ellos nos llamaron, o sea, cuando ellos vieron que nosotros estábamos haciendo toda la reclamación y todo eso, inclusive yo digo que ese fue como el hecho para que en el 2012 para acá salieran tantas normas de salud ocupacional, porque antes de eso teníamos, acuérdense que el decreto 1295, ese fue declarado inexequible porque se vencieron los términos y nos aplicaron la comunidad andina, la 584, y entonces con esa aplicación de la 584 era muy abierta para los procesos de calificación y las reclamaciones, no tenían dónde agarrarse. Por eso, por ahí en el 2012 sale la 1562 para poder ir cerrando y han venido cerrando. Entonces, en ese tiempo los llamaban, a mí me mandaron para Sura de Noel, que vaya al aire de Sura, que lo necesitan para una reunión, y yo solo, yo no sabía, y yo llegué solo. Ay, que ustedes, quién es, que esto, que tal cosa. Y bueno, le tuve que echar también todo el cuento, y yo le dije, y los derechos los vamos a reclamar. Entonces, ahí hubo mucha dificultad. Luego nosotros sacamos unas pensiones de invalidez y me tocó volver a estar con Sura. Y entonces ya fueron más amables, hasta que me llevaron a unas charlas, ya unas conferencias, pero yo tampoco me quise quedar ahí. Nosotros tuvimos espacio en el Congreso Cero Accidentes de Sura. Nos dieron stand y todo que para que participáramos con el trabajo. Y a lo último eso llegó tan alto que llegó hasta la dirección del GEA. O sea, el presidente del GEA nos hablaba en las asambleas con nombre propio, y es que el trabajo de la salud que estamos haciendo en el grupo es así orientado por el compañero, o sea, por por el colaborador de Noel, Un día te cuento, en eso en las empresas, un día ellos hacen una convención, hay una convención de todos los presidentes a finales de año, para en noviembre, y los llevan al retiro, o finca, y no sé qué harán allá. En todo caso, a mí me llama Noel y me dice, usted mañana no viene a trabajar, pero lo necesitamos que vaya al retiro. Le vamos a poner el taxi en su casa y se va por el retiro. Y yo le dije, no, qué pena, pero yo no puedo. Yo tengo un compromiso con el sindicato y yo voy para Bogotá esa misma tarde iba para Bogotá, creo que a un encuentro también de salud. Me dice, me la pusieron así, me dice, no, vea, los llevamos en el taxi, usted hace la intervención y ahí lo llamo al aeropuerto. No, pero es que ya no, le corremos el ticket y yo no puedo, yo le dije que no, porque yo no quería ir. Y entonces me dice, bueno, entonces la última opción es que haga un programa. Ay, venga, yo les grabo. ¿Qué les digo? Yo les dije un poco de cosas ahí y no sé si eso lo presentaba o no, pero después cuando fui a una asamblea, el presidente sí me echó las flores en mismo. Y yo terminé, digamos, sobre todo en Novel, en Senú, en Nutresa, reconocido pues con el tema de la salud, porque les monté los compadres, los muchachos fueron orientados, y bueno, hicieron un trabajo hasta cierto punto. Ya hoy está eso muy deteriorado porque cambiamos, entonces las empresas vuelven y cogen ese impulso. Esperamos que podamos seguir trabajando con el tema de los COPAS para que vuelva a fortalecerse ese trabajo en la empresa, y ahora con el COVID-19 mucho más. Y este año lo íbamos a hacer en Bogotá y vea. Sí, vea. Entonces, en esa parte económica, yo sigo pensando de que uno no siempre está confiado en que este poquito le va a seguir dando y no vamos a tener que. Entonces, nosotros hacemos el convenio a 5 años y nosotros no tenemos sino el ingreso del Congreso. Y todo esto sube y los gastos suben, ya la oficina y todo, eso sube, eso no nos da. Entonces, yo les pongo a los muchachos y nos ponemos a hacer unos presupuestos. Y yo les digo, tenemos que crear otra actividad que nos dé más ingresos.
porque si no las creamos, se acaba el convenio y se acaba el COISO. Entonces, el año pasado hicimos el primer encuentro, pensando en eso, en que haya un recurso del primer encuentro en abril y que haya un recurso del Congreso en el mes de agosto y así poder tener los recursos para el año siguiente, o sea, para ese otro periodo. Esa es la idea del encuentro. Entonces, hoy aplazamos porque la pandemia nos cogió y nos desestabilizó mientras nos recogimos, mientras volvimos a organizar todo, pues eso lo aplazamos. Ya ahorita en el Congreso, pues vamos a promocionarlo, digamos, para el mes de noviembre. Así sea virtual, pero lo vamos a promocionar virtual Vale. para que lo hagamos únicamente de Copal, porque en este año pensábamos hacer, digamos, toda una estructura de trabajo, un plan de trabajo, cómo formarlos, pero también cómo actuar y cómo llegar y cómo seguir haciendo el trabajo desde los trabajadores en los COPAS y también mirar en la parte normativa qué podemos sacarle o qué podemos proyectar, digamos, en reformas de esa resolución 2013 del fuero que deben de tener, porque es que si usted mira la recomendación OIT 164, que es la de los comités de salud, trae un artículo o un párrafo pues, donde dice que cuando yo soy nombrado en el comité paritario, pues debo de tener un fuero, o sea, debo de tener una protección. Pero cuando la pasan a la resolución acá la 2013, ese puntico lo quitaron, dejaron todas las otras funciones menos ese. Y yo sigo discutiendo el tema, yo digo, ese punto hay que reclamarlo. Si a mí me echan siendo comité paritario, por ejemplo, comité yo en la demanda porque es una norma que está avalada pues, por Colombia, como la recomendación OIT. Bueno, será un interesante tema de reflexión jurídica en eso. No, yo siempre he hablado de ese tema y otro tema es ya la conformación. Vale. ¿Cuánta gente está ahorita que trabaja en el COISO? ¿Cuántos son ustedes hoy en día? Bueno, nosotros, nosotros normalmente éramos, digamos, 5 sindicatos con 10 personas, pero para el proyecto tuvimos que legalizarnos, sacar personería jurídica y todo eso. Entonces ampliamos a 14, a 15 compañeros para hacer la asamblea, poner los estatutos, todo eso. Pero ahí tomamos la decisión de ir aumentando. Entonces la coordinación hoy es de 28 personas, 28 compañeros, están de todos los sectores de la producción, digamos así, y estamos como en equidad de género igual de mujeres, igual de hombres. O sea, siempre hemos pensado como en todas esas cosas que sean equitativas, que sean iguales, que no haya una sola persona. Yo, por ejemplo, no trato de no ser el líder que digo todo y que impongo todo, sino que pues, lo divido. Ustedes hacen esto, ustedes hacen esto, y yo hago esto para que podamos como tener esa equidad del trabajo, para que el trabajo sea colectivo, porque yo también tengo esa diferencia, o sea, que es el trabajo colectivo y que es el trabajo individual. Y yo digo que si el trabajo colectivo se hace bien, funciona. Si se hace pensando en lo individual, eso se revienta, porque cuántos procesos sindicales tenemos que han salido con mucha fuerza, pero que no avanzan así. Vale, pues ya incluso agrandamos este espacio por hablar del COISO, pero ya la última es, y para irnos, es ¿cuál ha sido o cómo ve usted la participación sindical en el tema de la salud? Puede que esa sea como la respuesta que no le gusta a la gente, pero ¿cómo la ve usted? A ver, yo diría que ha sido muy compleja, muy difícil, porque también pienso lo siguiente, el sindicato tiene un objetivo que es económico y político. Las organizaciones sindicales piensan en lo económico y lo político. Nosotros construimos una política en salud para las organizaciones sindicales para que también miraran la salud. Ha ocurrido lo siguiente, esos sindicatos que han estado ahí metidos en lo económico y en lo político han tenido que retomar este tema de salud por todo lo que hemos hecho nosotros. Entonces, lo hacen, inclusive muchas veces nos ofrecen dinero para que los asesoremos. Nosotros decimos, no, vengan para que ustedes aprendan. Pero es muy difícil, hemos estado en muchas partes
Y cuando uno está en la formación de salud, todo eso, pues muy interesante y todo eso. Uno se va y el proceso queda ahí. Y hemos estado en eso. Entonces, a mí me parece que esto tiene que tener, primero, mucha dedicación, tener mucha formación y tener pues muchas ganas de hacer ese trabajo. Los sindicatos no lo han hecho. No lo han hecho. Y se presentan a unos copas, por ejemplo, y cuando ya los eligen, ¿y nosotros qué hacemos acá? Después de que nosotros les hemos dado toda la orientación, todos y saben qué hacer. Entonces es muy complejo. Yo espero que ahorita con esta pandemia va a cambiar. Yo creo que la salud va a tomar un poco más de fuerza, digámoslo así, y que los trabajadores ojalá puedan, pero yo veo que los sindicatos en esta pandemia también están de mejorar, se están diluyendo, están atomizados, no se ven, los viejos los mandaron a cuarentena y no están activos, y los nuevos no quieren funcionar. Entonces, está muy complejo, pero yo creo que hay que seguir trabajando para lograr, digamos, seguir reclamando los derechos de todos los trabajadores, que son muy difíciles porque la gente vende la salud por la comida. Bueno, Jesús, pues muy agradecido por haber estado todo este tiempo, por habernos explicado todo lo que es el COISO, la labor que hace. Y pues lo único que me queda restar es que tenga un éxito total en el séptimo congreso y en el cumpleaños número 15 del COISO. Entonces, Jesús, muy amable por haber estado en este programa. Y a todos los esperamos en el próximo programa, donde destacaremos a otra persona que trabaja por los derechos de los trabajadores y finalmente por construir un mejor país.